Buenas, soy Luis Miguel Delgado del blog tuneopcional9.net y hoy tenemos en esta entrevista a José Miguel Bolívar, que nos va a hablar de productividad personal y empresarial con GTD, que nos va a explicar también qué es GTD y bueno, cómo ha llegado o cómo ha desarrollado toda su profesión en esa vía. Entonces, después de la primera pregunta, después de la presentación, ¿quién es José Miguel Bolívar y cómo has diseñado tu vida? Buenas, José Miguel. Hola, buenas tardes, Luis Miguel. Yo soy una persona sencilla, ¿no? Me considero una persona con aficiones sencillas y soy un consultor artesano ahora mismo en esta etapa de mi carrera y como consultor artesano pues trabajo en el tema de la productividad, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones. ¿Cómo he diseñado mi vida? Esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, Realmente no te sabría decir, ¿no? No ha sido, mentiría si dijera que he llegado aquí como resultado de un plan perfectamente detallado, ¿no? Y implementado. La verdad es que he llegado aquí, pues a través de muchos cambios. Yo empecé estudiando químicas, parecía que iba a ser una persona de ciencias y cuando estaba en cuarto de carrera lo dejé y me fui a hacer sociología y políticas, ¿no? Que es un viraje importante. Cuando estaba acabando la carrera me surgió a través de la peña ciclista en la que estaba, me surgió una oportunidad para hacer una beca en HP. Querían hacer un experimento para ver si gente sin formación técnica podía hacer diagnóstico remoto de averías con la ayuda de una herramienta informática. Entonces me cogieron 6 meses para un experimento, ¿no? Aquel experimento pues acabó en una carrera de 10 años en HP. Empecé en logística, pasé por marketing, de marketing me fui a hacer ingeniería de procesos, volví a logística, de logística pasé a hacer formación en recursos humanos y mi última posición fue haciendo consultoría de recursos humanos en procesos de outsourcing, ¿no? Y luego de ahí pues me fui a otra empresa completamente distinta. También, bueno, pues me llamó un headhunter y me gustó el proyecto y me fui al mundo de la biotecnología a hacer recursos humanos, ¿no? En proyectos realmente muy bonitos. Y a raíz de una fusión, pues bueno, me encuentro con una situación en la que tengo que elegir entre irme a vivir a Glasgow a seguir haciendo lo que llevaba ya un par de años haciendo desde España o aprovechar la oportunidad de empezar por libre, que era algo que ya llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza y, y aquí estoy, ¿no? Yo desde chaval sí que tenía claro que quería empezar trabajando en la empresa privada y que en algún momento entre los 40 y los 50 me gustaría emprender aventura en solitario. Lo tenía muy claro por una experiencia profesional que le pasó a mi padre con una edad aproximada y que a mí me marcó, ¿no? Y de alguna manera me dejó claro el producto de usar y tirar que para la mayoría de las empresas son las personas, ¿no? Entonces, esta idea sí que la tenía clara, pero todo lo demás ha sido en gran parte circunstancial. Y cómo, bueno, más bien serían dos preguntas. ¿Cómo se cruza en tu vida el GTD y respecto a la productividad personal? Y un poco explícanos para quien no lo sepa qué es el GTD. Muy bien, pues GTD es una metodología de productividad personal que inventa aproximadamente a principios de siglo, en el año 2000, un norteamericano que se llama David Allen. Y bueno, que básicamente lo que propone es una forma radicalmente distinta de interaccionar con el día a día, ¿no? Con la realidad que nos rodea, pues a fin de precisamente ser más productivos. Como te decía antes, la mayoría de las cosas llegas por casualidad, ¿no? Yo, bueno, como os comentaba antes, en HP, pues un poco impulsado por la política de recursos humanos que tenía en aquel momento la empresa, pues tuve mucho incentivo para cambiar con frecuencia de puesto, con lo cual, pues el estar en constante aprendizaje y teniéndome que adaptar a nuevas circunstancias de puesto de trabajo, pues era algo relativamente habitual, ¿no? Entonces, cuando yo cambio de empresa y me voy al sector tecnología, pues me imagino que va a ser todo más o menos igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí coinciden una serie de factores
Por una parte, pues era una empresa mucho más pequeñita que HP. Y entonces, en lugar de tener un único puesto de trabajo, cuando me entrevistan, pues me explican que voy a tener dos, ¿no? Porque uno entero no se justifica. Entonces, tengo una responsabilidad local, que se supone que es media jornada, y luego tengo una responsabilidad europea, que se supone que también es media jornada. Yo en aquella época era mucho más joven e inexperto que ahora, ¿no? Y sobre todo mucho más ingenuo, y hasta que no empecé no entendí el verdadero significado de la palabra media jornada, ¿no? Que era pues 12 horas al día de una y 12 horas al día de otra. El caso es que, bueno, pues aquello fue realmente un poco impactante. Yo me intentaba animar diciendo, bueno, esto no es nuevo para ti, lo que pasa es que en lugar de uno son dos, ¿no? Y además, pues es una empresa que también es nueva, hay un sector nuevo y todo es nuevo, ¿no? O sea, que tardarás un poquito más, pero ya verás cómo al final lo dominas, ¿no? A diferencia de lo que me había ocurrido con cambios anteriores de puesto, en esta ocasión, con el paso del tiempo, en lugar de mejorar, lo que ocurrió es que la situación empeoró, ¿no? Empeoró hasta derivar pues, en temas de salud. Y empecé con hipertensión, con taquicardias, con insomnio. Yo esto lo comento en los talleres, ¿no? Me despertaba de repente con, ostras, la nómina, ¿no? La nómina a lo mejor pues la habíamos pagado 2 o 3 días antes, pero era esa sensación permanente de me va a explotar algo y no sé muy bien ni qué, ni dónde, ni cuándo, pues así 7 días a la semana, ¿no? 24 horas al día. Entonces, bueno, llegó incluso la situación a tal punto que me planteé cambiar de puesto, ¿no? Dije, oye, te has equivocado, esto excede tu capacidad y va a acabar contigo, ¿no? Así que búscate algo más a tu nivel. Claro, esto de cambiar de trabajo no pasa cuando uno quiere, así que en paralelo, yo que soy una persona bastante práctica, me puse a investigar, ¿no? A ver cómo podía sobrellevar aquella situación. Y en esta investigación, pues la verdad es que leí un montón de cosas y aprendí un montón de cosas, pero no acababa de encontrar nada que a mí me convenciera, ¿no? Casi todo era útil en alguna medida, pero, pero yo no tenía la sensación de que aquello me fuera a sacar del problema en el que yo estaba metido. Y de repente, por casualidad, pues un buen día conocí GTD. Yo usaba una herramienta para mapas mentales y estaba suscrito a la típica newsletter a la que te suscriben cuando te compras algún software por internet, ¿no? Y nunca la leía, o sea, era realmente una cosa que se iba casi directamente al spam. Y de casualidad un día estaba con la bandeja de entrada delante de mí y veo que cae un mail y pone Personal Productivity, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo estaba en ese modo de antenas preparadas, rápidamente lo cliqué y decían que habían sacado un software complementario al que yo ya tenía que permitía implantar la conocidísima, decían, metodología Getting Things Done. Yo no había oído hablar de ella en mi vida, evidentemente, ¿no? Y además, si te bajabas la versión demo, pues te regalaban los primeros 2 capítulos en PDF del bestseller del supergurú David Allen, del que tampoco había oído hablar en mi vida, ¿no? El caso es que me bajé la versión de demo, me bajé el PDF, lo instalé, aquello me pareció un dificilísimo, un completo galimatías, y me puse a leer el libro, a ver si el libro era mejor. La verdad es que al principio tampoco era mejor, pero bueno, dije, total, son 2 capítulos, lételo, que no pierdes nada. Y según fui avanzando en la lectura, pues aquello empezó a cambiar, ¿no? Y sí que empecé a tener esa sensación de, oye, a lo mejor esto, ¿no? Porque este tío parece que a mí me conoce, ¿no? O sea, las cosas que cuenta, joder, como si estuviera aquí detrás mío y me viera el día a día, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado que yo me enganchó y dije, yo creo que esto sí que puede ser, ¿no? Ahí empezó la aventura de encontrar el libro de David Allen. En aquella época, te estoy hablando de 2005 aproximadamente, no existía Amazon, ¿no? Bueno, pues encontrar los libros no era tan fácil como ahora. La buena noticia es que estaba traducido al castellano y publicado en España, y la mala noticia es que estaba descatalogado. Yo llamé a la editorial y me dijeron que había sido un desastre, que no habían vendido prácticamente ningún ejemplar, que los habían retirado de las librerías y que no lo pensaban reeditar, ¿no? Según tengo entendido, van por la edición 15, ¿eh? Pero la misma que ya que me dijo que no lo iban a reeditar nunca, debe llevar ya cerca de 15 ediciones.
Y nada, pues ante aquella situación lo que hice fue buscarlo en inglés y tuve que tirar del socorrido Emule, ¿no? para, para bajarme el PDF en inglés y leérmelo. Una experiencia que, por cierto, desaconsejo profundamente porque lo de leer en PDF Getting Things Done en inglés es una experiencia un poco surrealista, ¿no? Está todo escrito en slang, jerga, y tienes que estar con el PDF en una mano y con el traductor en otra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me lo leí varias veces porque es muy engañoso, tú te lo lees y dices, guau, esto es muy fácil, sentido común y tal. Y cuando luego te vas a poner manos a la obra, dices, espera, a ver que no era tan fácil, te lo tienes que volver a leer, ¿no? Pero bueno, me lo leí, lo empecé a probar y realmente pues al cabo de un tiempo mi vida había pegado un giro importante, seguía en mi empresa, no tenía estrés, en fin. Y, y respecto a este punto de eso, de empezar a utilizar el método, ver que funciona, entrar como la moda de las empresas, queremos productividad, pero no sabemos ni cómo, ni con qué método, ni de qué manera. ¿Cómo empiezas tú a entrar en ese mundo? Porque supongo que el salto llega a un momento que dices, vale, ahora ya creo que es mi momento, el trabajo creo que ya no me satisface. Entonces, ¿cómo crees que es ese momento? Y luego, evidentemente, ¿cómo crees que es el primer punto de implantación en una empresa? Bueno, en mi caso, como te decía antes, es fortuito, ¿no? Yo al principio de empezar a utilizar GTD, la empresa que fabricaba el software que permitía implantarlo con la herramienta de mapas mentales ofrecía formación remota, ¿no? Y yo pues contraté algunos de estos servicios de formación pues para que me explicaran no tanto GTD como la forma en sacarle todo el partido a la herramienta para implantar GTD. Y la verdad es que me encantó la experiencia y recuerdo que hablando con mi mujer, pues me comentaba, "Jo, ¿te imaginas tú que dentro de unos años te dedicas tú a hacer formación de GTD?" Y recuerdo perfectamente mi respuesta, que fue, anda, anda, ¿qué cosas tienes? Pues anda que no van a faltar décadas para que algo como esto triunfe en España, ¿no? Te podría estar hablando a lo mejor de 2006, ¿eh? O sea que tampoco haya habido tanto. El caso es que yo, cuando ya tenía la idea de no continuar en mi empresa y empezar la aventura en solitario, estaba más orientado hacia la consultoría de recursos humanos, una consultoría en innovación en recursos humanos. Y el tema de GTD realmente no lo consideraba porque seguía de alguna manera convencido de que era pronto para el mercado español, ¿no? Pero coincidió con que una persona que me conocía precisamente del mundo de recursos humanos y que trabajaba en una consultora de formación, pues me llamó para preguntarme si yo, que era conocedor de GTD, sabía de algún formador en Madrid que formara en GTD, ¿no? Entonces, claro, yo le dije, pues mira, no conozco a nadie, pero yo en breve voy a salir de mi empresa y me puedo encargar, ¿no? De hecho, pues si es para algún taller esporádico, me cojo un día de vacaciones, lo podríamos hacer ya incluso, ¿no? Y así fue como, casi como experimento, pues empecé a hacer formación, me gustó muchísimo la experiencia, al final ayudar a la gente a salir del pozo, ¿no? Pues siempre es muy gratificante. Y la verdad es que cuando empecé mi actividad como consultor, pues la formación en GTD fue ganando volumen, ¿no? Yo al principio estaba convencido de que iba a ser algo muy temporal, y de que, bueno, pues en un año o 2 años el mercado se iba a saturar de formadores en GTD, ¿no? Ante esa nueva demanda. La verdad es que yo ya llevo casi 4 años y bueno, digamos que la comunidad somos pequeña y nos conocemos y prácticamente no ha cambiado significativamente en cuanto a gente que realmente sepa de GTD, ¿no? Porque también es verdad que de vez en cuando me llega publicidad de formación en GTD que cuando la miras, pues es el curso de gestión del tiempo de hace 30 años que le han cambiado la portada, ¿no? Y te siguen hablando de importante, de urgente, de priorizar, de planificar, de la matriz de Eisenhower, de los ladrones de tiempo y de toda esta historia, ¿no? Pero ya te digo, es un poco curioso que no haya más gente y estoy seguro de que antes o después la habrá, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de empresa, al principio yo trabajaba sobre todo con empresas en las que alguien de dentro
generalmente alguien próximo a recursos humanos o directivos ya usaban GTD, lo habían descubierto de manera individual, y o bien ellos directamente desde recursos humanos o pidiendo a recursos humanos que lo investigaran, pues se ponían a buscar en Internet a alguien que supiera de GTD, generalmente pues para formar a un equipo concreto o a cosas muy concretas, ¿no? Esto con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ahora digamos que sin ser generalizado, pues ya por lo menos no te ponen esa cara de qué me estás hablando cuando mencionas GTD. De todas maneras, por cerrar un poco esta pregunta, te puedo decir que a día de hoy yo trabajo fundamentalmente con los early adopters, ¿no? Es decir, generalmente tengo un cliente y en algún raro caso 2 por sector. O sea, hay sectores en los que todavía no empiezo a trabajar y hay sectores en los que ya te digo que tengo un cliente o como mucho 2, lo que significa que la inmensa mayoría del mercado todavía no conoce, no ha descubierto GTD. Y bueno, a raíz de esta respuesta, en la que comentas eso, que las empresas empiezan a ponerse como buscando una herramienta de productividad, esto que buscas, que el equipo tiene que ser productivo, que se tiene que entender. ¿Cuál ves tú que es el primer problema de implantación de...? Porque al final muchas veces el equipo piensa que la metodología o la herramienta soluciona todos los problemas. Entonces, ¿cuál es el problema o la serie de problemas que suelen ser los principales a la hora de implementar GTD? Pues mira, a ver, GTD, uno de los problemas que plantea es que no es la píldora roja, ¿no? Mucha gente se acerca a la mejora de la productividad pues pensando que es poco más que un chasquear de dedos, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, claro, GTD realmente, y esto lo comenta el propio David Allen en alguno de sus libros, es más para gente que ya tiene un buen rendimiento que para gente que tiene un problema de rendimiento, ¿no? Y esto a veces en las organizaciones no es tan evidente, ¿no? Si tú tienes un problema de rendimiento con una persona, con un grupo de personas, empezar con formación en GTD no te lo va a arreglar con seguridad, ¿no? GTD es muy útil pues para gente, como te digo, que ya tiene un cierto rendimiento y quiere no necesariamente tener mucho más, sino poder mantener ese nivel o incluso mejorarlo, pero con un menor coste de estrés, ¿no? Porque al final pues el estrés hace que con el tiempo decaiga tu rendimiento. Entonces, el problema de cara a implantarlo en las empresas, pues digamos que tiene varias vertientes. Por una parte hay que entender que GTD es una cosa a la que tú no puedes obligar a nadie porque es un método que está basado en hábitos, ¿no? Entonces, si no hay una voluntad y un compromiso personal e individual por querer cambiar, ¿no? Y eso va muy vinculado a que esa persona pues vea la necesidad de cambio, ¿no? O la ventaja del cambio. Si no hay una voluntad de cambio, pues por mucho que mande salir a un taller de GTD no va a cambiar, ¿no? Y luego el otro problema es que GTD es la mitad de la moneda. O sea, al final GTD mejora la productividad personal. Pero claro, en las organizaciones el otro 50% del problema es la productividad organizativa, ¿no? Es verdad que si tú eres más productivo a nivel personal gracias a que usas GTD, pues va a mejorar la situación, ¿no? Pero tampoco puedes esperar milagros, ¿no? Entonces, generalmente, para que haya una mejora productiva real a nivel organizativo, necesitas combinar las dos cosas. Trabajar lo que es la productividad organizativa y luego, pues de alguna manera, animar o crear las condiciones para que la gente quiera trabajar su productividad personal, ¿no? Y ya te digo que esto, a ver, todo el mundo te dice que sí, pero hay que fijarse en lo que la gente hace, ¿no? No en lo que la gente dice. Cuando luego Correcto. descubre lo que conlleva, ¿no? Es cuando te dice, ay, me gustaría tocar el piano. Y dice, bueno, pues vete preparando 6 o 7 añitos de 3 horas a la semana, más practicar en tu casa. Y dice, bueno, espera, ya casi entonces lo dejamos, ¿no? Pues con GTD pasa un poco igual. Y una vez que, bueno, que una empresa o una persona aplica esa productividad personal con el método GTD, ¿qué factores crees externos que influyen también en la productividad? Porque, bueno, en una organización pues puedes verlos un poco a primera vista de a lo mejor la disposición de los departamentos o los mismos escritorios que son improductivos porque no tienes acceso rápido
a las cosas que utilizas habitualmente, o incluso factores que puede ser, queremos implementar algo, pero las fiestas correspondientes hacen que la gente llegue tarde por la razón que sea. Entonces, ¿qué factores externos suelen ser los más habituales a la hora de implementar, por ejemplo, un método de productividad o GTD? Ujú. Bueno, el problema que tenemos tiene sus años ya, ¿no? Peter Drucker, que es uno de los padres del management, ¿no? De finales del siglo XX, habla de un nuevo tipo de trabajo, un trabajo que realmente pues hasta hace 4 o 5 décadas pues prácticamente no existía. Había un porcentaje mínimo de la población que se dedicaba a este trabajo, es el trabajo del conocimiento. Las personas prácticamente desde los neandertales han trabajado en trabajos manuales, ¿no? En trabajos mecánicos. Un agricultor, un artesano, un herrero, un ganadero, un marino, no son trabajos de índole intelectual. Es decir, si pones en la balanza la parte del trabajo que exige un trabajo intelectual versus la parte manual, ¿no? Pues es que no guarda relación. Entonces, el trabajo de conocimiento es un trabajo en el que la mayor parte del tiempo lo que tienes que hacer es pensar y tomar decisiones, ¿no? El valor de hacer una propuesta comercial no está en el picar unas palabras con un procesador de texto, ¿no? Está en todo ese conocimiento, posicionamiento de producto, conocimiento del mercado, del cliente, que tú plasmas de alguna manera en una solución concreta para una necesidad concreta, ¿no? O sea, ahí lo que estás haciendo es usar una materia prima nueva que es conocimiento. Claro, esto que es muy evidente, la mayoría de las organizaciones no se han enterado, ¿no? Y entonces siguen intentando gestionar las organizaciones, valga la redundancia, como si fuera una organización antigua que fabrica cosas, ¿no? Y que utiliza una materia prima tangible. Entonces, claro, si tú intentas gestionar una organización del conocimiento como si fuera una planta de enlatar sardinas, pues el problema es que aquello no funciona, ¿no? En una planta de enlatar sardinas, el trabajo que hace la gente mayoritariamente es manual, ¿no? Al final, pues una vez que has aprendido a meter X sardinas en X latas, tú puedes estar trabajando con un buen nivel sin necesidad de pensar en lo que estás haciendo, porque es casi un automatismo. Todo el mundo entra a la misma hora, la cadena empieza a funcionar, para la cadena la gente se va, la carga de trabajo es proporcional a la jornada laboral, ¿no? En una fábrica, eso de a ver si me puedo ir 15 minutitos antes o hoy me tengo que quedar media hora más, pues es algo que no se produce. La carga de trabajo es estable a lo largo del tiempo. Las sardinas por hora del lunes son las mismas que las del martes, ¿no? Es decir, es un entorno relativamente predecible, relativamente estable. Hay poca decisión que tomar, ¿no? ¿Qué sardina meto primero en la lata, ¿no? Esto afecta poco a la calidad del resultado. Claro, llega el trabajo de conocimiento y todo esto cambia. Es decir, todo el mundo que trabaja en el trabajo de conocimiento ha tenido la experiencia de que hay días que son más complicados que otros, de que hay momentos del día con más carga de trabajo que otros y, sobre todo, una cosa que define la principal diferencia, diría yo, con lo que es el trabajo manual, es que en el trabajo de conocimiento siempre hay más cosas para hacer que tiempo para hacerlas. Claro, entonces cuando hay más cosas para hacer que tiempo para hacerlas, hay que dejar cosas sin hacer. Y cuando hay que dejar cosas sin hacer, una competencia que hasta entonces prácticamente no habíamos desarrollado, que es la de decidir, empieza a ser crucial, ¿no? ¿Qué hago y qué dejo sin hacer? Porque se van a quedar cosas sin hacer seguro, ¿no? Claro, entonces aquí la gente intenta aplicar lo de toda la vida, lo de importante, lo de urgente. Yo hago una dinámica en los talleres sobre lo de importante y urgente, la gente alucina, ¿no? Porque claro, te das cuenta de que son criterios absolutamente subjetivos y cambiantes, con lo cual son malos criterios a la hora de decidir qué hago y qué no hago, ¿no? Claro, todo esto hace que los sistemas tradicionales de planificar, de importancia, de prioridades, de todo esto, pues no solo no funcionan, sino que además frustran, ¿no? Porque tú dices, joder, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque yo se supone que estoy siguiendo la receta y yo estoy estresado y se me olvidan cosas y me paso el día, esta sensación de no he parado en todo el día y no he hecho nada, ¿no? Que la gente tiene.
al final es una forma educada que tiene nuestro cerebro de decir, no has dado ni una a la hora de elegir, ¿no? O sea, todo lo que tendrías que haber hecho no lo has hecho y se te ha colado todo lo demás. Porque claro, esto además se une a nosotros, a las personas, lo que más nos gusta es tachar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es esto de tachar? Pues tú cuando abres el correo por la mañana vas a la búsqueda de un mail muy concreto, que es el email tachable, el de borrar, el de archivar, el de si no, y el mail este que tú abres y dices, uff, y lo vuelves a cerrar, y lo abres al cabo de un rato a ver si ha mejorado, y lo vuelves a cerrar. Claro, este es el típico mail que no es tachable. ¿Qué significa eso? Pues que antes de tacharlo tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar qué hay que hacer con este mail para poderlo tachar, ¿no? O sea, si esto fuera un mamut, ¿cuándo va a estar muerto? Y claro, esto, como no tenemos costumbre, nos da una pereza mortal. Y entonces lo dejas ahí para luego, y hasta que no tienes la presión del tengo que responder, o te lo han pedido 3 veces, o mañana es la fecha límite, pues realmente no te armas de valor y no le hincas el diente. Claro, todo esto, no me quiero alargar más. En resumen, es el trabajo de conocimiento requiere su propia forma de trabajar y las formas de trabajar del trabajo mecánico no sirven. En las organizaciones, como te digo, se sigue intentando trabajar igual. Entonces, a día de hoy, el problema de la productividad en las organizaciones se resume en 3 factores. Las reuniones, el email y los jefes. Tú coges una organización, quitas el mail, quitas las reuniones y quitas los jefes y aquello va que te pasas, ¿no? Pero, claro, esto es darle un vuelco a lo que ha sido la forma tradicional de trabajar, ¿no? Y no todo el mundo está preparado porque, entre otras grandes cuestiones, plantea entonces, ¿qué hacemos con los jefes, ¿no? Claro, sí, es lo típico que desmontas la organización tradicional o que a lo mejor 2 horas del día son mucho más productivas que toda la semana que llevas ahí currando. Y en este proceso, sobre todo las organizaciones, porque además también es un proceso de cuando implementas productividad también tiene que haber, digamos, información que fluya para que cualquier pequeña cosa se pueda arreglar o mejorar. ¿Cómo crees que, por ejemplo, este flujo de información ayuda y cómo, por ejemplo, en tu caso profesional, cómo te ha ayudado el blog, que también es un flujo de información? Sí, bueno, este es otro de los cambios, ¿no? Otro de los cambios es que ante la cantidad de información que hay a día de hoy, pues los métodos tradicionales de comunicación, que en la mayoría de los casos, por lo menos en las organizaciones, son lo que se llaman métodos push, ¿no? O sea, métodos de empujar la información hacia la gente que tú quieres que le llegue, pues acaban degenerando en que la gente está infoxicada, ¿no? Esta intoxicación por exceso de información, ¿no? A día de hoy tiene mucho más sentido lo que es la comunicación pool, ¿no? Es decir, el pon la información en un sitio donde todo el mundo sepa que está y que la gente pueda acceder a ella cuando la necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi última empresa, una de las cosas que hicimos, te estoy hablando ya hace por lo menos 6 o 7 años, por lo menos, fue suprimir todas las comunicaciones masivas del Departamento de Recursos Humanos, sin excepción. Pusimos un blog de recursos humanos, ¿eh? Claro, la mayoría de la plantilla no sabía ni lo que era un blog. Estoy hablando cuando los blogs estaban dando sus primeros pasos, ¿no? Entonces, el email se usaba pues cuando yo tenía que tratar algo con un empleado muy concreto y era un tema muy concreto que además no tenía sentido reunirte ni hablar por teléfono, sino usar el mail, ¿no? Pero todas las comunicaciones de recursos humanos, que había varias a la semana, se canalizaban a través de un blog. A la gente se le enseñó o bien cómo acceder al blog con un favorito o cómo suscribirse por RSS, y la gente accedía allí pues cuando tenía sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo te mande hoy un mail con la nueva política de viajes si tú a lo mejor no vas a viajar hasta dentro de un año, ¿no? Pues lo normal además es que la tires y cuando vayas a viajar dentro de un año que me la pides, ¿eh? Que me mandes un mail para pedírmela. Entonces es mucho mejor que yo eso lo cuelgue en un sitio y que tú cuando te quieras ir de viaje y quieras buscar la política te metas, buscas tu etiqueta o tu categoría y te sale la política, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación, como te digo, a día de hoy, para mí lo importante es ponerla al alcance de la gente de una manera estructurada y fácil de acceder. El blog es un ejemplo de ello, ¿no? Yo en el blog, pues evidentemente tengo a día de hoy, por ejemplo, de GTD, pues más de 200 artículos publicados. Lo tengo categorizado según los libros de GTD y luego pues tengo un montón de etiquetas
prácticamente una etiqueta por concepto, ¿no? Entonces, además de un buscador, es decir, que puedes navegar por etiquetas, puedes navegar por categorías o puedes buscar, ¿no? Es una forma mucho más eficiente, en mi opinión, ¿no? que el bombardear a la gente con información que a lo mejor en ese momento no necesita ni quiere recibir. Y bueno, en este proceso profesional y personal, yo creo que de reinvención constante, ¿cómo has superado tus miedos? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que el miedo es bueno si eres capaz de controlarlo, ¿no? Es decir, creo que el miedo es un mecanismo de supervivencia. Entonces, yo creo que el ser valiente no es no tener miedo, sino tener miedo y vencerle, ¿no? Al final, pues cuando yo, por ejemplo, me estoy planteando dejar químicas y empezar sociología y políticas, pues tienes miedo, ¿no? Y dices, joder, los años pasan, tus amigos están a punto de terminar la carrera y tú te estás planteando empezar una nueva, ¿no? Y si me vuelvo a equivocar, ¿no? Y si creo que sí y luego es que no, ¿qué pasa, no? O cuando decido dejar HP para irme a trabajar a Applied Biosystems, ¿no? Lo mismo, oye, aquí me valoran, tengo mis amigos, me llevo bien con mis compañeros, con mis superiores. ¿Qué pasa si no encajo? Y así sucesivamente, o lo mismo cuando decides hacerte freelance. Bueno, la vida es básicamente elegir, ¿no? Y en las elecciones, pues a veces se acierta y a veces se falla. Y yo creo que lo que hay que hacer, pues es un poco el pensar un poco antes de decidir, imaginar qué posibles escenarios pueden producirse, tanto los favorables como los desfavorables. Y a mí, por ejemplo, del ajedrez, que es un juego que me gusta, nunca me ha importado perder. Lo que me saca de mis casillas es perder sin darme cuenta, ¿no? Es decir, cuando tú vas jugando y vas viendo que en el transcurso de la partida, pues tú pones tu mejor saber hacer y a pesar de ello te pegan una soberana paliza, pues oye, deportividad, ¿no? El otro juega mejor que tú. Eh, sin darte cuenta, de repente te dicen jaque mate, pues me subo por las paredes, ¿no? Por no haberlo visto venir. Entonces es un poco eso mismo aplicado a la vida. Yo creo que el pensar, el tener un plan B en la medida que se pueda, el hacer ese ejercicio de qué más podría ocurrir, ¿no? Pues es bueno. Y luego creo que es muy importante a la hora de decidir el tener claro el propósito, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué gano? ¿Qué gano si lo hago y sale bien? Eh, a mí en la vida hay una cosa que me produce una gran satisfacción y es superar retos, ¿no? Desde pequeño. Claro, si yo sé que a mí superar retos me hace feliz, pues cuando tengo que tomar una decisión del estilo de me quedo aquí haciendo lo de siempre o emprendo una aventura en solitario, la respuesta es automática, ¿no? Entonces, ¿para qué lo haces? Pues porque es un reto, me apetece, me va a hacer feliz, he sopesado las circunstancias y estoy un poco preparado para asumir pues incluso un escenario desfavorable, ¿no? Yo creo que ese es un poco el conjunto. ¿Y qué opinas de la frase, ojalá cada vez que mirásemos nuestro móvil, mirásemos también nuestros pensamientos? Pues está bien la frase, pero yo diría que hay que mirar más a menudo los pensamientos que el móvil, ¿no? El problema del móvil es que es una herramienta muy seductora porque todas las notificaciones, todo este tipo de cosas, fundamentalmente son cosas muy tachables, ¿no? A veces que haces así con el dedito, ¿no? Para desplazarlo, ¿eh? O para dar al cancelar, o estás tachando de alguna manera algo. Creo que uno de los riesgos que conlleva la vida actual con el ritmo es que unas cosas y otras nos falte tiempo, ¿no? Se nos olvide pensar. Eh, Además, esto se une un poco a la corriente que hay últimamente positivista y tal, de todos somos emociones, y emoción para arriba y emoción para abajo, que está muy bien, ¿eh? No me vale. Pero creo que tan malo es lo uno como lo otro, ¿no? Creo que hay que buscar un término medio y un punto de equilibrio. Ni todo es racional, ni todo es emocional. Hay que integrar lo emocional con lo racional. Y creo que pensar es un ejercicio saludable, ¿no? Y además, en el caso concreto del trabajo de conocimiento, no hay más remedio que pensar.
O sea, si tú quieres conseguir un resultado, hay que pensar antes de hacer. Entonces, al final, el tema del móvil, pues yo creo que lo que hay que hacer es, antes de mirar el móvil, piensa si realmente esa es la mejor cosa que podrías hacer en ese momento y para qué necesitas mirar el móvil, ¿no? Que no sea un automatismo compulsivo, ¿no? De cada 10 minutos lo estoy mirando para si hay algo tacharlo. Y si pudieras darte un consejo cuando tenías 18 años, ¿cuál sería? Eh, si me pudiera haber dado un consejo con 18 años, probablemente hubiera pensado más, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tienes cuando eres joven es que tienes muchas ganas de hacer. Tienes muchas ganas de hacer y eso de pensar pues parece como muy aburrido, ¿no? Y un poco lo que dices del miedo. Yo empecé químicas, no te voy a decir por miedo, porque conscientemente no era miedo, pero sí de alguna manera había un cierto, mirándolo así en retrospectiva, ¿no? Había un cierto miedo a tener que luchar o a tener que explicar un punto de vista que no iba a gustar. Mi familia, pues mi padre y mi madre han estudiado carreras de ciencias puras. A mí mi padre me compró un libro cuando estaba a punto de empezar la universidad, cuando tenía que elegir, se llamaba Todos los estudios y carreras o algo así, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que me dijo, la segunda mitad no hace falta que te la leas. La segunda mitad eran pues todas las carreras de letras, filosofía, historia, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, que los mensajes subliminales y no tan subliminales eran muy claros. Entonces, pues empecé a estudiar químicas por inercia, ¿no? Por comodidad, por no pensar realmente si eso era lo que a mí me iba a hacer feliz y si eso era un reto y si eso realmente me iba a llevar a donde yo quería ir, ¿no? Entonces, seguramente a día de hoy, con 18 años, lo que haría sería pensar más y actuar de manera más coherente con el resultado de mis pensamientos. Al final nunca es tarde, ¿no? Pero hubiera ahorrado algunos años que, por otra parte, pues también me aportaron una experiencia valiosa. Y bueno, ya entrando casi en el final de la entrevista, esta parte es la de test de preguntas rápidas que puedes responder con una frase o una palabra. Muy bien. Una canción, Una canción, Free as a Bird, de Supertramp. una comida, Una comida, la comida hindú. un capricho, Un capricho. La verdad es que no soy muy de caprichos, no te sabría decir. una web, Una web, la mía, optimainfinito.com. un lugar, Un lugar al que todavía no he ido y tengo ganas de ir es a los fiordos noruegos. una ciudad, Una ciudad. Yo soy poco de ciudades, soy más de pueblos. Si tuviera que elegir una ciudad, probablemente elegiría Barcelona. un dibujo animado, Un dibujo animado. Un dibujo animado. Pues posiblemente, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? El vaquero de Buzz Lightyear. No me acuerdo cómo se llama, pero todos. El de Toy Story. No me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero el vaquero ese me cae muy bien. un fracaso, Un fracaso. eh, un fracaso. Pues ahora mismo no te sabría decir, ¿no? Para mí un fracaso es un error del que no sacas nada positivo. Y yo hasta ahora creo que me he equivocado mucho, he cometido muchos errores, pero siempre he aprendido algo. Entonces, en ese sentido, nunca he tenido sensación de haber fracasado. un animal Un animal, el perro. y un sueño. Un sueño. Bueno, poder seguir dedicándome a lo que me gusta y que afortunadamente hasta ahora lo he podido hacer porque me ha respetado la salud y porque bueno, pues el entorno, que lógicamente también tiene que jugar un papel, pues ha sido favorable, ¿no? Pero mi sueño seguiría ese, seguir poder haciendo lo que hago. Y ya para terminar, la pregunta que siempre suelo hacer a los entrevistados es, ¿qué significa para ti ser feliz? Pues para mí ser feliz significa tener claro cuál es tu propósito en la vida y conseguirlo, ¿no? Yo hace varios años decidí formarme como coach.
me había formado ya nuevamente por un tema circunstancial, había tenido oportunidad de aplicar lo que había estudiado en mi trabajo, pero era consciente de que mis conocimientos eran muy rudimentarios, ¿no? O sea, si era coaching fácil me salía, si eran situaciones con una cierta complejidad me notaba carente de herramientas, ¿no? O por lo menos de experiencia. Y en un momento dado, pues decidí, cuando ya tenía decidido que me iba a dedicar a la consultoría, decidí formarme como coach con una buena formación. En aquel programa, una de las cosas que se hacía era que tú seguías un programa de coaching como cliente para poder conocer los dos lados de la moneda, ¿no? Y dentro de este programa, pues uno de los primeros ejercicios que hacías con tu coach era, de alguna manera, el identificar cuál era tu propósito de vida, ¿no? Es algo que está ahí, que tú intuyes, que no supone una gran sorpresa, la verdad, pero el ponerlo en palabras, el tomar conciencia de realmente a mí qué me hace feliz, qué tengo que hacer, qué tiene que pasar, ¿no? Cómo tienen que pasar las cosas y sobre todo, pues con qué intención o con qué finalidad las haces, ha sido muy útil. Y entonces, bueno, pues creo que es más fácil responder a esa pregunta, ¿no? Para mí, ser feliz es vivir de acuerdo o en consonancia con mi propósito. Pues ya hemos llegado al final del ancho este tiempo que nos has dado y bueno, ya simplemente dónde te podemos encontrar por si necesitan saber más de ti o quieren contratarte o lo que quieran conocer de GTD también. Muy bien, pues mira, la verdad es que soy, creo, relativamente sencillo de encontrar. Tengo un blog en el que llevo escribiendo pues desde mediados del 2008, que se llama Optima Infinito, www.optimainfinito.com. También estoy en Twitter, estoy en Facebook, en LinkedIn, en las principales redes, en Google Plus. Suelo ser bastante abierto a la hora quiero decir, no suelo tener ningún perfil restringido ni nada parecido. En mi blog aparece mi dirección de email, o sea que es fácil. Y a partir de marzo habrá también un libro mío sobre GTD en el que comparto pues un poco lo que he ido aprendiendo como usuario y como formador estos años. Y bueno, pues ahí también se puede saber más de mí y también aparecerán pues otra vez todos mis datos de contacto. O sea que, como te digo, es relativamente sencillo dar conmigo. Pues José Miguel, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado. Espero que la entrevista haya sido entretenida y nada, por mi parte, poco más. Si quieres añadir algo, te dejo este espacio para ti. Pues nada, darte las gracias, Luis Miguel, por esta oportunidad y la entrevista ha estado muy bien, muy interesante y nada, espero que sea útil y que la aprovechen tus espectadores o tus oyentes. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, José Miguel, y que te vaya todo bien y suerte con el libro, que de todas maneras pondremos, digamos, el blog y más o menos un poco las fechas. Muy bien, Hasta pues muchas luego. gracias. Hasta luego. Si te ha gustado, suscríbete.